Bienvenidos amigos a un episodio más de Newcomers Live. Hoy he traído a una experta que nos va a hablar sobre mercado inmobiliario de Canadá y le damos la bienvenida a Elsa Morocho. Elsa es colombiana y es realtor, vive en Oakville, Escina y además trabaja con uno de los mayores brokers en Canadá. Así que Elsa, bienvenida. Y lo primero que voy a preguntarte es, cuéntanos un poco de ti, de tu experiencia y cuánto llevas viviendo en Canadá. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Francisco. Aquí estamos para solucionar las dudas que tengan en real estate y bienvenido a cualquier pregunta que tengan ahora más adelante cuando vean el video. Esperamos solucionar la mayoría, pero si hay más dudas, no duden en contactarme y con gusto las solucionamos. Yo tengo 22 años en Canadá, ya vamos para 23. Llegamos aquí con mi esposo, también colombiano, y mis dos hijas. Llegamos con las hijas chiquitas. Una es colombiana, la otra nació en Venezuela porque mi esposo lo habían movido a Venezuela cuando yo estaba embarazada de la segunda hija. Después nos lanzamos a la aventura canadiense y decidimos venirnos directamente de Venezuela para acá. Era un mundo diferente, ¿no? Totalmente distinto, pero bueno, igual, los mismos retos, porque es que la llegada y la inmigrada a un país tiene muchas cosas interesantes, obviamente no es para todo el mundo, pero es un reto en cualquier lugar y en cualquier momento de la vida. Nosotros los dos somos ingenieros industriales Ok. y los dos tenemos una especialización en finanzas. La experiencia era distinta, la experiencia de mi esposo era totalmente comercial, mi experiencia era en el sector financiero, en el sector real, principalmente como en valoración de empresas, en evaluación de proyectos de inversión, en este tipo de cosas. Así que cuando llegamos aquí, arrancando nuestra vida laboral, mi esposo desde que llegó sí pensó en la independencia. Yo en principio empecé a trabajar en banco, empecé a trabajar con un banco, uno de los 5 grandes bancos acá, y estuvo interesante, pero realmente como él empezó antes, la profesión de real estate aquí es una profesión regulada. O sea, tú no puedes hacer real estate si no tienes una certificación. Él arrancó con eso y el negocio empezó a irle bien y realmente tenía sus cosas interesantes el negocio, pero yo no le podía ayudar sino back office y no podía estar en campo, Claro. digamos, atendiendo clientes si yo no tenía la certificación. Así que después de que él ya el negocio iba bien, yo me certifiqué y arrancamos los dos a trabajar en real estate. Y pues Ah, pues qué llevamos chévere. 21 años y yo 19 años en real estate. Wow. Y tenemos una historia buena para contar, nos ha ido bien por fortuna. Pues tenemos en el portafolio más de 600 clientes que hemos ayudado en este tiempo y pues por fortuna nos contamos entre el 2% de los realtors por producción en el GTA, o sea que realmente tenemos una historia interesante y una buena historia para contar. Pues qué chévere. Pues muy bien, gracias Elsa y gracias y bueno, como pueden ver, la experiencia de Elsa es de muchos años, 19 años y 21 de Francisco manejando el mercado inmobiliario en Canadá. ¿Siempre han estado en el GTA? ¿Siempre han estado en esta área? Siempre, siempre, Ok, siempre en el GTA. perfecto. Esto es para Ontario, el área Greater Toronto Area. Bueno, yo voy a empezar con algunas preguntas. ¿Cómo describirías el mercado inmobiliario actual en Canadá? O sea, ¿qué está Ok, pasando? ¿Es un mercado más para compradores, para vendedores? Los precios, sabemos que esto ha sido una locura desde pandemia para uh-huh. acá, pero esto se está estabilizando, sigue subiendo, sigue bajando. Qué nos puedes decir? Bueno, sí, como en 19 años, como se podrán imaginar, hemos visto varios ciclos, digamos, del mercado, pero en general el mercado de real estate en Canadá es un mercado supremamente estable. Ok. La pandemia presentó realmente mucho ahorro en la gente, o sea, el estar trabajando desde Sí. las casas, el no estar gastando, entonces hizo que la gente tuviera mucho dinero en la mano y cuando se pasó la pandemia, la primera cosa fue el tema inflacionario que vimos no solo en Canadá, sino a nivel mundial. En mundiales Eso en pues todo lado. exacto. Entonces eso hizo que, que los precios empezaran a subir de una manera importante y no dejó de ser el caso en real estate en Canadá.
Entonces tuvimos una subida de precios que era insostenible, era un incremento de precios que fue de más del 30%, ¿sí? Que no, pues no tiene sentido cuando tú estás manejando inflaciones de 5, 6, 7 en ese 5, momento. 6, sí. No tiene sentido tener un incremento tan alto en el real estate. Obviamente, el gobierno empieza a ajustar, a tomar medidas para tratar de controlar la inflación, y una de esas medidas fue incrementar los Las precios, tasas de... las tasas de interés para los compradores. Al incrementarse las tasas de interés, obviamente, porque ¿qué sucede? Aquí había sido un mercado muy, muy estable, pero creciendo todo el tiempo. O sea, aquí habíamos pasado un par de momentos, no de Canadá, sino otra vez globales, en el 2007 y en el 2017, 18, que hubo ajustes del mercado, pero fueron ajustes de 6 meses. O sea, No realmente esto la que gente se vivimos frenó los por seis últimos dos meses y años. volvió. Sí, y volvió a arrancar. Con la pandemia fue distinto, o sea, porque realmente al subirse veníamos con tasas de intereses que estábamos hablando de 2%, y llegar a tasas de intereses de 6,5%, pues con Claro. precios que no tienen el mismo ajuste, la capacidad adquisitiva de la gente se frena, obviamente. Pues eso es lo que vimos en el 2023-2024. 2024 ya han empezado a ajustarse nuevamente las tasas de interés porque la inflación se logró controlar. Entonces empiezan a ajustar ya tasas de interés, las han ido bajando moderadamente, precisamente para evitar que nuevamente se presente una desbordada en precios, ¿no? Entonces, ha sido 2 años interesantes, pero ya empezamos a ver recuperación en el mercado por el efecto de tasas de interés. Entonces, ahorita estamos a hoy 2024 en la mayoría de las zonas, porque no se puede decir que todas las zonas en el GTA se comportan Igual. exactamente igual, pero te diría que en términos generales hemos estado en precios muy flat con el precio que teníamos 2023, ¿sí? O sea, Ok. no ha seguido bajando. Entre 2022 y 2023 sí hubo una baja de cerca de un 15% en los precios, que se habían subido 30%. O sea, que si uno lo mira en, en términos generales, estamos bien. Fue O sea, ganancias, porque ha subió, pero seguido subiendo. Lo que pasa es que hay un factor que es muy, muy importante, y es siempre en real estate hay que pensar que es un escenario en el largo plazo. ok. Porque a hoy, una persona que compró en el pico de mercado en el 2022, claro, ve que su casa todavía no la puede salir a vender, porque los precios se cayeron, y a esa persona es a la que le afecta en este momento la caída de precios. Pero una persona que haya comprado antes, en Sí, 2021, 2020, todavía está bien. Y tengo hay que amigos que han pensarlo que hecho siempre que es en el hicieron eso. largo plazo. Eso me lleva a otra pregunta, Elsa, y es, ¿ha habido especulación en esto? O sea, en el medio de esto, porque claro, hubo gente que compró casas o que compró antes de pandemia y aprovechan la subida, venden. Conozco casos de gente que vendió y con eso, o sea, les fue muy bien, definitivamente. Una casa de $400,000 que de pronto subió a un 900 o 1.2 millones en cuestión de 5 años. ¿Hubo algo de especulación en esto? Pues yo no lo considero que haya sido especulación. Fíjate que Ok. aquí el mercado es un poco distinto que otros mercados, y es que es un mercado real. Aquí tenemos el factor de crecimiento normal de la población, pero el factor de crecimiento por inmigrantes, ¿sí? Mm, Y eso hace que sea real la demanda que existe en las casas. O sea, uno veía momentos del mercado que eran que lo que estamos hablando del 2022, que los precios se subieron tanto. También teníamos guerra de precios en las casas, ¿sí? Y esa guerra de precios, en términos generales, la gente que estaba comprando o que está comprando hoy en día también en el mercado es para vivir. O sea, sí hay inversionistas, pero la porción de inversionistas no es tan alta como
como uno pensaría, ¿sí? Entonces Porque eso sí, hace, ok, obviamente siempre hay un poquito que si yo soy inversionista y veo que estamos en un pico de mercado, seguramente salgo y vendo porque es el mejor momento para vender. entiendo. Pero si es la persona que necesita su casa para vivir, el momento para comprar es cuando está listo. O sea, no, no No, y tienes tienes toda la que razón. dar Eso me mucha lleva a otra vuelta. pregunta, pero lo comparo justamente con algo que viví. Nosotros vivimos en Panamá por 22 años y nos movimos para Canadá. Ahora, en Panamá sí sucedió una especulación, porque había gente que compraba 3, 4, 5 propiedades y eran propiedades de engorde. O sea, eran propiedades, pero no había gente. Y decíamos, ¿quién va a vivir Ajá, en estos edificios si no hay tanta gente? Y ajá. compraban y un poco hacían este tema de especulación, pero lo que tú dices es muy real. Gente que realmente hay una demanda y es una ley de mercado, mientras hay demanda, pues la oferta va Totalmente. subiendo, eso es lógico. Ahora, ¿cómo ha impactado la inmigración, específicamente la inmigración, a ese mercado inmobiliario en Canadá en estos años? Porque, porque es que Eh, suceden, perdóname, Elsa, es que suceden dos cosas sí, al mismo tiempo. Está la inflación global saliendo de pandemia y luego hubo un crecimiento importante en la inmigración a Canadá en los últimos 3 años. O sea, este sancocho fue complicado, ¿no? sí, total. La inmigración es un generador aquí de la economía, porque no es solo en real estate. O sea, Ujú. la inmigración en Canadá mueve toda la economía. O sea, la persona que llega tiene que vivir en un sitio, entonces afecta al real estate, pero también tiene que comprar muebles, Claro. dinamiza el mercado de esto y tiene que moverse y entonces termina entrando al mercado de compra de carros. Entonces, la inmigración, como te digo, es un factor que definitivamente dinamiza Canadá, dinamiza la economía. Y en real estate es total. Entonces, y eso también afecta los precios no solo de compras, sino de rentas, ¿sí? Que también lo vivimos en la pandemia. Se dispararon de una forma importante también los precios de renta, la cantidad de gente llegando y que necesita dónde vivir, definitivamente. Para nosotros fue increíble porque estábamos siguiendo, obviamente, cuando estábamos en los procesos desde Panamá para venir a Canadá. Año y medio tú estás en todo este proceso y haciendo planificación y demás, y yo estaba siempre viendo el sector inmobiliario que estaba pasando porque llegábamos a alquilar y porque nosotros estábamos siempre pensando en alquilar en ciertos sectores donde habíamos ubicado algunas escuelas Uh-huh. para nuestras hijas. Entonces estábamos como, tenemos que estar en este sector. Veíamos que propiedades que tal vez el alquiler era, no sé, 1,800 en el 2021 y cuando llegamos aquí, una propiedad similar ya saltó de eso a 2,000, 2,800, 2,500, o sea, era un salto que decíamos, wow, es increíble. Sí. Pero es por todo esto, el mercado estaba dinamizado, hay demanda, suben los precios y hay una gran inmigración, porque los últimos años llegaron más de 1 millón de personas en los últimos Sí, 2 años, sí, ¿no? De inmigrantes. claro. Ahorita vuelve la política a apretarse, digamos, en términos de inmigración, pero Canadá va a seguir con política de inmigración, ¿sí? O sea, Claro, nosotros decimos eso no que lo van a quitar. Sí, el día que Canadá cierre la inmigración es otra cosa. O sea, sí se puede llegar a afectar el tema de real estate porque sería solo el crecimiento normal del país, ¿sí? Pero mientras tengamos política de inmigración, el nivel en que se construye aquí es menos del nivel que necesitamos de acuerdo con la gente que está llegando. ese es el punto y mira, justamente estaba viendo porque en Estados Unidos está pasando lo mismo. Esto no Ujú, es solo de Canadá, Estados Unidos está exactamente en la misma situación y es que no hay suficientes viviendas para la cantidad de gente que hay. Y eso hace ujú, que la crisis inmobiliaria no solamente es de Canadá, es de Estados Unidos. Y es porque viene un atraso en la construcción de nuevas viviendas. Y ese atraso, ajá. que ya venía colgado, le pega la pandemia, donde en pandemia no hubo construcción, se frenó todo, y luego de pandemia para acá se ha frenado un poco el volver
a la construcción por varias Y, razones. y Yo parte digo, de la, y, par- y parte de que se frene también en este momento construcción es porque los costos de construir también están altos y correcto. los costos de terreno también están altos. Entonces, para los constructores también tiene que darles los números. También esperan un poco más a ver si el momento está mejor Si el para mercado arrancar. se normaliza, se flatea un poco en precios, o sea, es que no es tan fácil, o sea, no es una cosa que con un plumazo No, ya que lo le voy a resuelve. bajar a este factor y ya lo tenemos controlado, no, no No, es. no es tan sencillo. Eso garantiza que el mercado de real estate sea un mercado estable en el tiempo, ¿sí? O sea, y Claro. que la inversión en el real estate siga siendo interesante en el tiempo. Y vamos a hablar de eso. Pero primero, mucha de la gente que nos ve en el canal son nuevos inmigrantes a Canadá o están planificando llegar a Canadá. Uh -huh. Entonces hablemos del mercado de alquiler, ¿no? Hablemos un poco de si podemos decir, Listo. no sé si hay precios promedio o algo así en las principales ciudades o algo que nos pudieras decir, pero Toronto, Vancouver, Calgary, no sé. ¿Qué nos puedes decir de ese mercado de renta Sí, a ver, yo te digo un poquito Toronto, ¿sí? o el Toronto, GTA? sí, el GTA, obviamente, si te alejas de Toronto, tienes una economía en renta, definitivamente, pero no es tan grande como uno pensaría. O Y sea, yo te uno iba a decir, dice, pero depende, sí, porque sí, yo me exacto, no moví de es, Mississauga para Oakville y no necesariamente ahorré. exacto, no, hay ciudades, digamos, dentro del GTA, que tienen diferencial en precios y siempre lo han tenido. Entonces, Toronto siempre, obviamente, ha sido un poco más costoso, pero ¿qué pasa con Toronto hoy en día? Ujú. Tiene mucho inventario a la renta, ¿sí? De apartamentos principalmente. O sea, está bajando de Entonces, alguna forma. sí se ha ajustado, sí se ha ajustado. Si Ok. tú comparas los precios de hoy a los precios de hace un año, tenemos precios más bajitos también en renta de lo que se manejaba Mm, hace un año, ¿sí? ok. O, o puede que no haya bajado, pero se mantenga. O sea, Pero está ahí, que de correcto. hecho la gente, muchos arrendatarios no le han subido a los tenants, a sus tenants para compensar que no ha habido incrementos en el último año. ¿Sí? Eso lo hemos estado viviendo. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Cuánto es lo que te suben de un año a otro en Canadá? Mira, hay una política, si la vivienda fue por primera vez ocupada después de noviembre del 2018, no hay regulación en lo que te pueden subir. Sí. O sea que O la sea, te gente pueden te subir puede lo que subir, quieran. pues obviamente la gente lo que hace es ajustar al precio del mercado. Wow. Las otras, las que son del 2018 hacia abajo, tiene un guidance para el año, ¿sí? O sea que normalmente vamos a estar alrededor del 2%, 2,5%. Ese es Dos y medio, el tres, porcentaje. sí, Hay es lo que años con la pandemia normalmente. subieron cero, con la pandemia no permitieron subirlo, por ejemplo, y realmente yo te digo, digamos, de los 19 años que yo llevo en real estate, hubo muchos años en que el precio era totalmente estable. O sea, tú seguías consiguiendo el mismo apartamento por el mismo valor, más o menos, pero cuando hacia realmente como hacia antes de la pandemia empezó a subir, ¿sí? O sea, el 2018, 2019 empezó a subir de manera interesante. Con la pandemia, de hecho, se frenó un poco lo que eran apartamentos, porque la gente decidió irse a vivir en casas y Casa en hacia espacios afuera. más grandes. Esa parte se frenó muchísimo. Es que todo varía de cómo esté viviendo el momento. La pandemia hubo muchos efectos raros que ya se han ido normalizando. Ya la gente empezó a volver a la ciudad y a volver a vivir en apartamentos. Entonces, lo que estábamos hablando en Toronto, Ujú. y yo te digo lo mismo en Mississauga y lo mismo puedes encontrar en Oakville, digamos en renta, es un apartamento de una habitación lo puedes encontrar en $2,400 en Toronto, ¿ok? Ok. Si te vas a 1 plus den, estamos ya hablando de unos $2,600.
más o menos. Si ya te vas a 2 habitaciones, estamos hablando de 2.800. En Toronto ya ahí se sube más. Ahí ya estamos hablando de 3.100 en Toronto, ¿sí? Y en las otras ciudades podemos estar hablando de 2.900 a 3.000, ¿sí? Sí, sí. Entonces, eso es más o menos lo que se maneja aquí. Vancouver es un poquito más costoso, que tú me decías, de sitios, no te podría dar exacto los valores porque eso tendríamos que consultarlo con alguien de real estate de Claro, la y zona, tú estás digamos. especializada en GTA y Exacto, Ontario y esto es lo que manejas, claro. exacto. Pero Vancouver es un poco más alto que, históricamente ha sido un poquito más alto que Toronto. Yo te diría que aproximadamente un 10% más. Y un Calgary, que es otra plaza que es grande, vamos a estar hablando de por ahí un 20% más bajo que Toronto. Ok. Y Aunque es algo Calgary de todas parecido, formas está subiendo, eso fue lo que escuché ha por subido amigos que están y allá, ha han subido subido mucho porque hubo tanta comparado gente con... que dijo, vamos Sí, para Calgary, y les pasó sí, lo que sí, está sí. pasando aquí, llegó mucha gente. Pero no solo gente, no solamente inmigrantes que llegaron a Calgary, sino gente que ya llevaban años viviendo en Canadá, 10 15 años, Y que lo dijeron, tomaron como opción de vida. lo tomaron Sí. como opción de vida y Y, nos lo, vamos para y, Calgary, y fíjate que vendieron aquí en la subida y se fueron allá a comprar. Y ahora amigos que están allá me dicen, ahora está pasando lo mismo, ya no es tan barato Calgary ya no como... tengo la diferencia de precio. Sí, ya se ha ido cortando. Ellos estábamos hablando de un 20%, puede ir en un 15, 10 en este momento. Ha ido ajustándose notoriamente. Correcto, Y lo mismo sucede con plazas como Montreal y Quebec, son más económicos que Toronto en temas definitivamente. de renta. Ahora, tengo otra pregunta. Cuando tú eres recién llegado, obviamente vienes con una cantidad de dudas, además de todas las cosas que traes Uh en la cabeza y lo que pasa. Cuando estás haciendo un contrato de arrendamiento, yo tengo varias preguntas ahí. Una es, -huh. ¿necesito tener un realtor para alquilar? ¿Es obligatorio? ¿O yo puedo No. entrar y buscar? Entonces, No lo que yo necesito. te decía, el mercado de real estate aquí es controlado. No, las personas no pueden hacer transacciones de real estate a no ser que seas el dueño del apartamento vendiendo o rentando, ¿sí? Ujú. O sea, que actúes como landlord o como vendedor, que lo puedes hacer directo si quieres, Ok, o que seas el tenant, o sea, un tercero que venga a decirte, yo le rento esto y me paga, esa persona no lo puede hacer. O sea, un tercero tiene que ser certificado como realtor, entiendo. ¿ok? Pero yo puedo alquilarle directamente al propietario de la casa. No Sí, necesito sí. un realtor en medio. Ok, No necesitarías, no esa es una necesitarías. pregunta. Ahora, el punto que te digo es, no lo necesitas, Pero sí, pero mi recomendación para la persona que está, o sea, para todos, pero digamos más todavía para compra y para renta, es ¿por qué no va a usar el realtor si no le cuesta nada? ese es, y O sea, iba justamente allá, Elsa, porque yo soy un creyente, un firme creyente de coaching y de tener expertos del lado, porque obviamente si yo llego a uh-huh. este país y no sé nada del sector inmobiliario, yo necesito a alguien que me traduzca, que me dé la información como es Sí, que me y explique qué es lo que es que me distinto. explique y que trabaje para mí, o sea, que trabaje conmigo para Uh-huh. conseguir lo que quiero, ¿no? Y eso es lo que hace el realtor. Uh-huh. Justamente quería llegar aquí a ese punto, porque mucha gente me dice, no, pero yo no necesito un realtor. Y yo, no, pero es que no te cuesta, o sea, no te está costando, porque cuando tú tienes un Sí. realtor de tu lado, el que le paga al realtor es el dueño de la casa, es el que Uh-huh. termina pagando la Sí, comisión del realtor y no yo, no sale de mi bolsillo. Entonces el realtor va a exacto. estar trabajando para mi interés, obviamente, encontrar ese Uh-huh. lugar de vivienda que yo quiero. Y ese es un punto que quería dejarlo claro, que las personas cuando lleguen busquen porque no es fácil traducir este mercado y no es fácil Uh-huh. entrar y tener una persona que te va a decir, esa propiedad vale lo que está diciendo, o esto no es, o fíjate en esto de esto, o que revisa tu contrato, porque yo cuando vi ese contrato, yo, wow, o sea, todas estas cosas y la letra pequeña y yo no sé, ahí es donde está el realtor y ahí es donde está el valor de tener
alguien que, by the way, publicidad, voy a dejarles aquí la información de Elsa por si acaso cuando vengan la puedan contactar. Entonces, Sí. eso es importante. Era una duda que quería mucha gente Ujú. me lo ha dicho, pero ¿qué debería buscar un recién inmigrante a Canadá? Como, ¿cuáles son los errores que se cometen normalmente cuando tú eres recién llegado y estás alquilando una propiedad? Mira, yo creo que hay varias cosas. Una es, nosotros siempre hablamos de, y siempre le decimos a la persona que llega a Canadá, cuando llegue a Canadá, eh, con su presupuesto, sea como si está en guerra. O sea, hay que cuidar el centavo. Okay. Entonces, yo digo, es importante estar en un sitio donde se pueda transportar fácilmente y el transporte no Right. le vaya a salir carísimo para moverse a cualquier lado, donde si los servicios están incluidos en el arrendamiento, mejor, porque es algo que tiene ya controlado, o por lo menos que algunos estén incluidos, me parece que es bueno. Eh, y realmente es entender qué es lo que está permitido y lo que no está permitido. Me explico con esto. Canadá o en Ontario, porque también cambia por provincia, Ujú. lo que se debe pagar por delante, digamos, en un contrato, cuando te aceptan un contrato, es el primero y el último mes. Eso es lo que O sea que está realmente estándar por ley. esto Uno es y lo el que se último. está, exacto, es el primero y el último mes. Entonces la gente dice, perfecto, yo voy con mi ahorro del primero y el último mes. Pero ¿qué sucede? Que si la persona llega con el primero y el último mes y llega acá y no tiene historia de crédito, porque pues no ha llegado acá y no tiene tarjetas de crédito, no tiene cómo mostrar que es buena paga, y adicionalmente llega sin trabajo, pues es un perfil débil. O sea, si yo le mando esa información a cualquier arrendatario, me dice, no, pues yo no tengo garantía con el primero y Claro. el último mes. Así sea lo de ley, el primero y el último, pues hay que entender que a veces hay que ofrecer unos meses de más. Hay que ver si yo conozco a alguien que me sirva de cosigner. Hay que mirar cómo puedo hacer para garantizar que voy a tener la renta, porque es que es entendible que aquí llegan personas de todo el mundo. Entonces, la gente dice, corro el riesgo por esta persona que no sé, no conozco, no sé Es si muy lógico. se va a ir, me va a dejar abandonado la propiedad. Claro. Entonces digamos que es como entender lo que es por ley y lo que yo puedo flexibilizarme y ofrecer de pronto extra en una primera oportunidad. Eso solo va a pasar la primera vez que están rentando. Porque cuando Después ya tienes un historial, pues ya tienes un historial. ya Y eso tienes es todo y fundamental, ya consigues trabajo. claro. Es distinto. Es distinto y es muy cierto, Elsa, y qué bueno que tocaste el punto, porque muchas personas vienen con eso y tengo que ofrecer 3, 4, 5 meses, 6 meses, pero lo que dices es cierto, pónganse en los zapatos del dueño de la casa. Y llega este fulano Francisco, yo no lo conozco, yo no sé, no tiene referencias, es nuevo en el país, no tiene trabajo, o sea, mm, no, a no ser que me garantice por lo menos 4, 5 meses o 6 meses y me los dé anticipados, pues bueno, ahí ya yo tengo garantizado como dueño de la casa que, pues bueno, tengo 6 meses y tiene el capital para pagarlo. Entonces es importante Y tener eso en cuenta. lo interesante es que la persona no lo puede pedir, por un lado, porque por ley es el primero y el último. O sea que tiene que ser algo que ofrece la persona que está rentando. Puede decir, ¿sabe qué? Con tal de que me renten, estoy ofreciendo 3 meses más. ¿Sí? O sea, es algo que tiene que venir del arrendatario, no del arrendador. ¿Sí? O sea, del tenant. Tiene que ser una propuesta del tenant. Entonces es un poquito ¿Eh? entender eso. Para mí los mayores errores es que no se asesoran. ¿Sí? Y no En se la llegada. asesoran, claro, y no vienes preparado para Entonces, eso. Y por eso estamos haciendo exacto. estos videos para educar a las personas de que necesitan hacer y que Uh -huh. necesitan tener en cuenta. Además, porque cuando tú estás buscando el apartamento para vivir o la casa para vivir, recién llegas. Una cosa que para mí fue, mm, esto no lo había vivido y en Panamá nunca lo viví y era, hey, me gustó este apartamento, pero yo estoy viendo como que otro, voy a ver otro, pero mi realtor me decía,
pero tienes que tomar una decisión rápida porque ya hay Ese tres es un ofertas. punto. No, pero espérate, si acabo de salir, o sea, hemos visto 4 y yo me acuerdo que en una semana vimos como 30 propiedades y a este me gusta, este también, pero pues me acordaba en Panamá cuando yo iba a ver una casa, le daba vueltas y a lo mejor esa casa duraba un mes en alquiler y yo iba y la veía 2 veces y eso no pasa, no con este No, mercado. tú has tocado un punto que es muy importante, que es que nosotros venimos de un mercado muy distinto de real estate. El tema en Colombia, voy a poner Colombia porque soy colombiana, Sí, pero sé que opera igual en nuestros países en Latinoamérica, es tú realmente una propiedad vas y la revés y la le das vuelves la a vuelta. ver y tienes mucho para escoger y parece que fuéramos a comprar. O sea, cuando nosotros rentamos allá parece que fuéramos a comprar. Sí. Entonces aquí es muy distinto. Eso también creo que es un muy buen aprendizaje cuando uno llega acá, es tomar las cosas buenas del país, que es ser un poco más práctico. O sea, realmente tú necesitas un lugar seguro, decente, donde vivir. Por fortuna, en el GTA el 99.9% de las zonas son buenas y te dan garantías mucho mejores que las de nuestros países. Tienes el colegio de los hijos cerca, Cerca. o sea, realmente no le des tanta vuelta, soluciona el problema de vivienda, porque es que ganar de manera pronta el tema, te permite como establecerte mejor en el país, o sea, como empezar con las otras cosas que tienes, que es empezar a buscar el trabajo, empezar a moverte con muchas otras variables que te van a permitir establecerte más rápido y mejor en el país. Entonces, no le des tantas vueltas, o sea, finalmente estás tomando un año de renta, ¿sí? Y al año En un mira si año cambias o mira si no. te mueves o no, o Sí. sea, no te compliques demasiado Y así fue, pensando, y así fue como lo hicimos nosotros cuando llegamos a Canadá. Teníamos esa premisa. Ahora, aún así, y sabiendo y habiendo investigado y todo, y teníamos amigos aquí, le preguntamos, pero aún así sentí esa presión de que, brother, tienes que tomar la decisión. Y Laura me decía, pero ¿por qué tanto afán? Porque ella estaba toda estresada, pero ¿por qué? Yo quiero ver más, yo quiero estar segura de que esa es la comunidad que quiero. Y yo, no, 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 es que si no, o sea, nos gustó. No, pero es que el closet no me gusta. No me importa el closet, porque sabes que está la escuela, está el transporte, o sea, hay otras cosas aquí al lado. El closet es lo último que voy a ver porque si no la pierdes. Y de pronto era una sí, buena propiedad. Y, o sea, yo vi unas cosas de terror, unos apartamentos que yo decía, ¿cómo puede estar pidiendo esta plata por esto? Pero en verdad tenías que tomar la decisión. Y eso es algo que pasa aquí. Como tú lo y dijiste, en lo otro Colombia o en Panamá o importante en que otro país de Latinoamérica no pasa de la misma uh-huh. forma. Otra cosa que tú acabas de mencionar es que uno tiende a comparar lo que puedo conseguir con este mismo presupuesto allá. Ah, no, Olvídate. no, Entonces, yo creo que sí hay que educarse un poquito en conocer zonas, en saber, yo preferiría esta zona que esta, porque la labor de uno como realtor también es ayudar a la gente a enfocarse, no a dispersarse, ¿sí? Porque le dicen a uno, cualquiera, cualquier zona, no sé qué, no, ¿qué es importante para usted? Y empezar desde ahí a, a optimizar qué es lo que uno va a ir a ver, porque eso es el otro punto. Aquí siendo totalmente honesto, un negocio de renta para un realtor no es un negocio interesante, ¿sí? claro. Es un servicio. Entonces, si una persona decide ver 100 propiedades, pues te va a abandonar el realtor en la mitad del camino. O sea, va a Ajá. decir, realmente no, porque tengo otros clientes que están tomando decisión y que no me puedo desgastar tampoco tanto en este proceso. O sea, siendo prácticos, porque el tema es también de practicidad. Entonces es importante y la función Por eso. nuestra también es ayudarles a enfocarse en lo que necesitan y en lo que el presupuesto les permite, porque también, pues, uno tiene un presupuesto, pero quiere otra cosa que no está dentro del presupuesto normalmente. Así es. Es Pero, ajustar las pero dos sabes, cosas. pero sabes que
ahí es donde vienen las herramientas a ayudarte. O sea, uno, tener la información clara. Uno estar claro Ujú. de qué sector, no llegar aquí y dónde voy a vivir. Yo lo recomiendo mucho a la gente que antes de venir a Canadá investiguen mucho los Evalúense. diferentes sectores donde pueden llegar. Ustedes ya tienen la mitad de la tarea realizada, que si llegan aquí, no, yo llego y me tomo el tiempo, pues el tiempo y más, si tienes un realtor, es cierto, el realtor, el negocio no es este, el negocio es la venta y más en este mercado como está. Pero si tú ya tienes desarrollada la mitad de la tarea de investigación, de saber cuál es el sector a donde voy, qué es lo que me interesan las escuelas o la cercanía al transporte público porque tengo que coger tren a Toronto todos los días, lo que sea. Ujú. Entonces, eso lo tienes elaborado. Y luego que puedas recibir, porque los realtors, como tú, Elsa, pues tienen herramientas digitales. Tú mandas dame tu presupuesto, qué es lo que necesitas, son 2 habitaciones, una habitación, cercanía a qué sectores, y ahí te voy a mandar una cantidad de propiedades para que las mires. Y tú online, tú vas mirando, esto no, esto me queda Descartando, cerca, sí. y descartas un montón y dices, ok, estas son las 10 que me interesa ver, o estas son las 5 que me interesa ver. Pero volviendo al punto, esa decisión tiene que ser rápida, porque si no, ves una que te gusta y después a los 3 días a lo mejor ya no puedes aplicar a esa casa, porque ya no, Ujú. ya pasó el tiempo, es muy rápido. Y otra cosa que también vemos y experimentamos todo el tiempo es, eh, tú lo mencionabas, la gente no quiere, no, yo trato de buscar solo. Entonces tratan de buscar solo y después de que tratan y ven que la gente les dice, no, 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 con su perfil no, bueno, de pronto entonces aproximan un realtor. También cuando están trabajando con un realtor, aquí en Canadá se maneja la exclusividad trabajando con un realtor. Ese es Entonces, un eso punto tampoco importante. estamos acostumbrados porque también estamos acostumbrados a que, yo llamo a este y a este y a este y todos me muestran. Realmente, si tú no tienes un contrato de exclusividad, nadie va a salir a mostrarte porque es salir a perder el tiempo. La persona te está dedicando el tiempo para encontrar la propiedad que tú necesitas. Porque entonces la gente se frustra un poquito, dice, no, 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 y quieren que yo firme un contrato De y es exclusividad. exclusivo. Así funciona aquí. Bueno, Entonces, esas son las reglas del desafortunadamente, juego, eso es pues lo que obvio, digo. exacto. Entonces, pues tienen que sentirse cómodos con la persona que les está mostrando, porque también eso es clave. Pero si están cómodos, es la mejor forma, porque esa persona es así, están seguros de que esa persona les va a dedicar el tiempo que necesitan ustedes para poder encontrar la propiedad que Correcto. necesitan. El ¿Mm? otro punto, Elsa, que me pasó, que me explicaron a mí, yo decía, wow, ok, sí, venimos de otros mercados. Y es, tú no puedes hacer ofertas en 1, 2, 3 propiedades al mismo tiempo. Porque decía, bueno, si estoy viendo 10 propiedades, pues, y me Sí. gustan 3, pues hago oferta en las 3 y listo, y la que salga, y después me decido cuál. Y no se puede. No, realmente todas las ofertas aquí tienen una vigencia y entonces dentro de esa vigencia no te puedes mover a hacer otra oferta porque si te aceptan dos, tienes dos contratos que tienes que honrar. Entonces se te complica la cosa porque tienes dos propiedades que rentaste. Pues lo que uno juega es como clasificando las que más le gustan y moviéndose muy rápidamente, tratando de dar tiempos más cortos para saber si va o no va con esa oferta y si no moverse con la segunda. O sea que sí, es totalmente distinto. Antes de quiero comentar una cosa más que tú mencionas en renta y que me Ok, parece clave. Porque es que se ha aumentado el número de scam y de fraude online. ok. Entonces, ese es otro factor por lo que realmente les recomiendo consultar a una persona y trabajar con una persona. Porque las personas desde el país de origen están empezando a mirar opciones para venir acá y empiezan a contactar las opciones. Entonces hay unas que tienen unas fotos espectaculares, los precios parecen más baratos de lo que realmente es el mercado. O sea, todo pinta perfecto. Pero obviamente empiezan a presionar, a decir, no, mire, tengo mucha gente interesada, me gusta su perfil, me gusta todo, porque obviamente son gente especializada en, En estafa, en fraude. Entonces, me encanta su perfil y todo, pero tiene que hacerme un depósito y yo le guardo para cuando usted venga. Entonces la gente hace un depósito y
y esa propiedad no existe, las personas ni siquiera están en Canadá, o sea, olvídense de pensar en rentar a control remoto. O sea, no lo recomiendo, no es una buena práctica y tampoco que les digan que tienen que pagar para ir a mostrarles, porque eso también se lo han inventado. Entonces, Wow, sí, pero yo estoy supremamente ocupado, entonces son $100 nomás y eso hace parte de lo que le va a costar, pero si no, yo no le voy a mostrar, eso no wow. existe, eso tampoco. Entonces ese tipo de cosas, cuando vean opciones demasiado, que pintan demasiado bien, eso tampoco es cierto. Y no recomiendo, sin ver la propiedad, hacer nada, Firmar nada. nada, O dar una absolutamente plata. Ese es un muy nada. buen punto, Elsa. Gracias por traerlo porque se da mucho el tema de fraude y estafa. Ujú. Y tú estás con la necesidad, tú estás con el sueño de ir a vivir a Canadá, de venir, de todo, y de pronto puedes caer en una de estas redes de estafadores. Por eso es importante tener buena información y contar con una buena asesoría. Y como dices tú hasta que llegues aquí, tú no entregas un centavo, tú Nada, no nada. contratas a nadie. Y yo sí escuché muchas veces y en el canal me lo han comentado, no, pero es que ya me están ofreciendo esta propiedad y tengo que hacer el alquiler desde ya. Y yo decía, eso suena como raro, no se metan en eso, porque no es, realmente no es así. Hola amigos, gracias por ver este video y ser parte de Newcomers Live. Les invito a que vean la segunda parte de esta entrevista en nuestro canal. En la segunda parte hablamos sobre el mercado de compra de vivienda en Canadá y analizaremos si es un buen momento para hacerlo o no. Sin más, los espero en la segunda parte de esta entrevista con Elsa Amorocho. Peace and love.